Entonces son momentos que no tienen el valor, o sea, no tengo todo el dinero del mundo para pagar dormir con mi hija, estar con mi hija, amanecer con ella, ver sus ojitos divinos. Me fui con la ignorancia, ¿no? Pues mi hija queda muy bien económicamente, es una niña divina, tiene, según yo, ella tenía las bases morales para seguir adelante, pero pues no. Y si se aburre, queda con sus juguetes para que juegue mientras tanto que no Sí, esté claro. papá. Estaban los juguetes, porque pues ella tenía en su casa, en su alcoba, un mini almacén. Entonces ahí estaban los juguetes, el que ella quisiera. Ahora la famosa internet. Entonces Pero ella tenía todo. Exacto. Ella tenía el celular última gama, computador, tablet, bueno, lo que ella quisiera a su alcance, toda la tecnología a su alcance. Esos eran los patrones de crianza. Sí. Y te fuiste. Y me fui, pensando que no, pues lo máximo. Cuando la niña pues se vio así muy... Cuando vio su realidad, cuando se reventó la burbuja, ¿qué pasó ahí, Luciana? En ese momento ella se dio cuenta, por palabras de ella, me dijo: mami, cuando tú te fuiste, me di cuenta que el mundo no es rosa y que el mundo tiene muchos colores, pero el mío quedó a blanco y negro. Ahora tengo que irlos pintando poco a poco. En ese mundo blanco y negro, más negro que blanco, empezaron a llegar las amigas, famosas amigas del momento, las grandísimas amigas. Entonces le decían: Dios no existe. ¿Quién ha visto a Dios? ¿Y tú por qué hablas de un Dios que nadie ha visto? Dios no es el muñequito que pintan. Y pues le empezaron a inculcar ideas de ateísmo. Sí. En medio de esas ideas de ateísmo, también le empezaron a inculcar ideas suicidas. Bueno. Ella se intentó suicidar en muchas ocasiones. Ese punto es muy interesante y tú no lo permites, Luciana, poder conocer con detalles de qué manera se intentó varias ocasiones. La niña, estamos hablando de una niña muy pequeña, no estamos hablando de una adolescente de 15 a 16 años, estamos hablando que el mundo se le partió a la edad de los 13 años. A la edad de los 12 años. Imagínense, de los 12 años. A los 12 años, en febrero, ella aún tenía 12 años, ella cumple años en abril, entonces antes de cumplir 13 años ella empezó con ideas suicidas. ¿Qué hacía? Se cortaba las venas, las muñecas, se cortaba las piernas, los tobillos, Sí. los hombros. Al comienzo todo era oculto, hasta que algún día en el colegio se dieron cuenta. Ella empezó con depresiones, tomó pastillas, intentó ahorcarse, o sea, intentó muchísimas cosas. Ella me dice en este momento que ella escuchaba voces que le decían: lánzate a los carros. Escuchaba voces. Alguna vez estuvo visitando a alguien que tiene un apartamento en un piso muy, muy elevado. Sí. Entonces escuchaba voces que le decía que se lanzara por la ventana. Cuando en ese momento ella lo intentó hacer y llegó mi mamá y de cierta manera la regañó, le dijo: ¿por qué vas a hacer eso? Eso no es de Dios. Entonces la niña estaba muy reacia, no quería hablar de Dios, porque pues obviamente ella solamente escuchaba sus dolores. Ella estaba viviendo de los dolores y de haberse dado cuenta que el mundo no era tan bonito como el que yo le había pintado. Este punto es muy interesante, quiero resaltar esto, primero porque estamos viendo las consecuencias, primero del mundo rosa, en el que a veces nosotros como papás pretendemos meter a nuestra niña, decía Luciana, en ese mundo mágico de burbujas y de fantasías y no de la realidad de esto, de lo que es nuestra realidad. Pero eso estaba pasando en la vida de Lorena, pero cuando te fuiste del hogar y decidiste hacer tu propia vida y dejaste a Lorena con su papá, ¿qué estaba pasando en tu vida? También, ¿cómo fue tu vida en ese tiempo, digamos, de soltería, entre comillas? ¿Qué estaba pasando en tu interior? No tenía yo ni 5 de autoridad moral para decirle a mi hija: hija, Dios existe, porque fui la primera en decir: Dios no es nadie, Dios no existe. Es una fantasía que se inventa la gente para basar en ella sus errores o sus fracasos. Entonces, pues yo me fui así como un año sabático, que no fue muy sabático, rumbeaba mucho, consumía licor, me olvidé de Dios, totalmente me olvidé de Dios. Hubo un momento en que en tu corazón, así como lo que estaba pasando en la vida de Lorenita también, angustiada, desesperada porque conoció su propia realidad en el mundo que desconocía, a Lorenita le tocó enfrentarse solita. Tú también, Luciana, te encontraste en tu propia realidad,
aparte de que carecías de esa autoridad, carecías de una familia, carecías de que te sentías sin piso, ¿cuáles fueron tus decisiones después? ¿Cuáles fueron tus segundas decisiones? Sí, ¿qué pasó ahí después de qué decisiones tomaste después de eso? Suicidarme. Entonces, pues yo, cuando me enteré que mi hija se quería suicidar, pues yo no le podía decir, honestamente, yo no le podía decir, hija, no hagas eso, hija, la vida es bella, porque pues yo también lo estaba, de una u otra manera lo estaba intentando. ¿Cómo lo estabas haciendo? Atentando primero contra mi vida, consumiendo licor, porque pues desenguayaba tomando. Entonces, de esa manera, primero estaba atentando contra mi vida. Intenté también lanzarme a un carro en una avenida muy principal. Pues no tenía yo la autoridad para decirle a mi hija, no hagas eso, porque yo lo estaba haciendo. Con la niña estuvimos a punto de llegar a clínica psiquiátrica. ¿Juntas? Ella, porque yo no le demostraba nada a nadie. Yo me guardaba todo. Entonces, cuando nos avisaron en el colegio que la niña se estaba intentando suicidar, tenía estas ideas suicidas y ya llegaba a los hechos, entonces nos remitieron al psiquiatra por un pequeño paso. No dejaron interna a la niña, cuando pues la que tenía que haber estado interna al comienzo tenía que haber sido yo. Bueno, hay un punto muy importante que no quiero que nos saltemos, quiero que hablemos de esto. En el día precisamente que pensabas lanzarte a un automóvil, ese día, ¿qué pasó? Ese día yo amanecí muy triste. Primero que todo se me entró así como un espíritu de tristeza. Entonces, ese día, como cosa rara en esa época, no había consumido ni una sola gota de licor. Amanecí demasiado triste. Me puse audífonos y música a todo volumen. Yo iba pues así como ya al hecho, a lanzarme a un carro. De un momento a otro no sé qué pasó en mi vida y quedé en blanco. Solamente yo actuaba, no sé por qué. Y aparecí en una iglesia a la que iban mis abuelitos. Esta iglesia es cristiana. Cuando desperté, estaba pues yo como en un letargo. Cuando desperté me daba cuenta que había gente alabando a Dios. Y pues en ese momento me dio como risa, sueño, pereza, porque pues de una u otra manera el maligno no estaba de acuerdo que yo estuviera en ese lugar. Así empezó pues mi cambio, en ese momento así empezó mi cambio y empecé a darme cuenta que la estaba embarrando totalmente con mi hija. Primero que todo la estaba embarrando conmigo y no tenía autoridad moral para decirle a mi hija, no hagas esto, no hagas lo otro. La vida es un regalo de Dios que Él nos la dio y Él es quien nos la administra. Pues gracias a Dios sucedió eso en mi vida y ahora soy una persona más fuerte espiritualmente. Es realmente sorprendente, dona Cháquez. Luciana, admiramos el valor, la fuerza, no podemos desconocer. A ver, el gran esfuerzo que estás haciendo, el hecho de venir no es fácil y lo entendemos cómo te has ahogado esas lágrimas para que no salgan, puesto que siempre has reflejado una mujer fuerte, una mujer valiente, pero estamos seguros que en muchos momentos de intimidad con Dios, en el secreto, donde solamente Dios conoce tu corazón, ¿cuántas veces habrás derramado tu corazón delante de Él también para pedirle perdón al Señor Jesús? Pero, dona Cháquez, es de admirar, Luciana, el valor de venir a reconocer una falla, un error que hubo y estar dispuesta a resarcir. Y creo que el primer paso es reconocer que se falló. Sí, señora, se lo ha dicho. Pues, qué bonito que es cuando uno realmente, bueno, así como Luciana, que su merced decía que ella, pues digamos que siempre se ha mantenido como una mujer fuerte, ¿no? Como un roble, vemos sí, a Luciana así, Luciana. Exactamente, pero tan bonito que es, señorita, por ejemplo, uno de hombre, ¿no? Lo digo uno porque a veces a uno le decían, eso, ¿no? Dice, que usted tiene que ser machito, usted no vaya a llorar, porque sí, señorita, pero lo bonito que se siente, lo bien que se siente cuando uno está delante de la presencia de Dios. Sí, señor. Cuando ya no hay nadie que lo esté viendo a uno, señorita, y poder uno ser totalmente sincero delante de Él. Él es quien pues seca nuestras lágrimas, Él es el que nos consuela. Delante de Él podemos nosotros acercarnos con toda la tranquilidad, señorita. Eso es lo más importante. Y por eso es tan importante, señorita, que Luciana nos esté compartiendo este testimonio también, porque no es fácil hablar de estas cosas. Cuando en la vida de uno hay cosas que uno, digamos, no ve bien, ¿cierto? Que de pronto delante de los ojos del hombre, pues no están bien, pues es muy difícil a veces uno abrir su corazón, ¿cierto? Sí. Pero también yo pienso, señorita, que a veces Dios también le da a uno esa oportunidad para que hable uno de estas cosas, que es básicamente el testimonio de vida que uno da. Y es de admirarla. Y es para que
otras personas puedan escuchar ese tipo de historias, para que otras personas que quizá estén pasando por una situación parecida o que estén por esa misma senda, señorita, que no vayan a llegar hasta ese punto. Entonces es muy bonito saber el testimonio de Luciana. Te agradecemos mucho por aportar todo lo que nos has aportado con tu historia, porque efectivamente nosotros creemos que el viento, que Dios está llevando a través del viento estas historias para poder consolar a muchas personas, para poder corregir orientarles, errores, sí, señora, orientarles, y para poder decirles nuevamente que la única salida, que el único camino que realmente podemos tomar nosotros es el de acercarnos a Dios. Comprarse el auto nuevo antes de graduarse, que viviera lo que tú no has. ¿Te sientes arrepentida por todo lo que pasó? ¿Te sientes mal? ¿Le has pedido perdón quizás no solamente a Dios, sino quizás a tu niña, Luciana? Totalmente, porque pues uno, con el famoso cuento de que mi hijo va a tener todo lo que yo no tuve, uno la embarra muchísimo, empezando desde los pequeños detalles que son los juguetes. Los juguetes tienen un mensaje subliminal, entonces de una u otra manera van inculcando allá en el cerebro, allá en lo más subconsciente, que pues aceptando cosas que no son de Dios. Uno va aceptando cosas que no son de Dios y los niños van creciendo con esa creencia, con esas creencias tontas. Pues esto simplemente era una pequeña reseña. Queríamos darle a conocer a todos los papitos este testimonio de Luciana, porque creíamos y creemos todavía fielmente de que era importante de que los papás conocieran quizás el mundo en que a veces quizás nosotros estamos metidos también en ese mundo de burbuja, y que por algún momento de la vida se estrella y se revienta y conocemos la verdadera realidad. Pues Luciana, estamos agradecidos con Dios por haber aceptado esta invitación, por habernos permitido conocer ese corazón y haber penetrado en esa burbuja, porque tenemos entendido que Luciana, hay que decirlo, es una mujer muy fuerte, que mantiene como ese bajo perfil y la frasecita secular que a veces dice la gente, que la procesión va por dentro. Luciana, gracias por haber abierto su corazón en Los Chiquis y Donachaques en la mañana de hoy. No, muchísimas gracias a ustedes por regalar este espacio para que los papás se instruyan y no caigamos en esos errores de cierta manera son tontos, pero marcan muchísimo la diferencia entre una niña del mundo. En cualquier momento el maligno la puede llevar y esa es su idea, y una niña de Dios. Es mejor estar de la mano de Dios en todo momento. Antes de irnos, cuéntanos en este momento, ¿cómo es la vida de Lorena? En este momento es una niña feliz, volvió a recuperar su felicidad, pero ya no es la felicidad, falsa felicidad, es una felicidad que está desde el corazón, es una felicidad que Dios le ha puesto en su corazón. ¿Y qué pasó para que ella volviera a ser feliz? Está asistiendo conmigo a la iglesia. Qué bueno. Se siente plena, espiritualmente está muy bien y así quiero que se conserve. Así bueno. Quiero que ella dé testimonio ante todo el mundo, ante las niñas, que en algún momento ella también ha sido influenciada. Sí, y de cierta manera la niña ha fortalecido espiritualmente a otras niñas que están más tristes que ella, entonces que ella pueda hacer testimonio bonito para los demás niños. Pues le damos gracias a Dios que el Señor Jesús pudo llegar a tiempo. Quizás desde hace mucho rato estaba tocando el corazón de la familia, pero tal vez uno, digamos, embolatado con tantas fantasías, no escuchábamos y no mirábamos el rostro del Señor Jesús. Pues eso es lo que le invitamos hoy, Luciana, a usted y a Lorena, y que ojalá se puedan también nuevamente fortalecer como hija, como mamá, y por qué no también con ese papá, que se pueda fortalecer la familia, que es lo que el enemigo ha venido hoy en estos tiempos. Es lo único de la tarea de él es robar y destruir. Él no vino a sumar, él vino a dividir. Así que nuestra invitación así para todos esos papás que quizás están viviendo esa fantasía, aterricemos, pongamos la mirada puesta en el Señor Jesús, que es nuestra única salida. Luciana, muchísimas gracias. Con mucho cariño y con mucho gusto. Hay historias de terror, hay historias de amor, historias tristes y alegres. Y estas son las historias de Donachaques.
no le des a tu hijo todo lo que quiere. Te será difícil y doloroso, pero es lo mejor que puedes hacer por él.